Hola, la presente exposición corresponde a la semana número 10, la cual está enfocada en el tema de capacidad y nivel de servicio, al igual que en las pendientes específicas, en donde los puntos a tratar son los siguientes: introducción y definiciones, metodología, obtención de datos de ingreso y finalmente el proceso y resultados en el software Excel. Ahora bien, en la capacidad y nivel de servicio se identifica si el diseño de la carretera que se propone es adecuado para los vehículos que van a circular por esa vía. En cuanto a las pendientes específicas, se hace uso de las mismas siempre y cuando la pendiente exceda el 3% y con más de 1 kilómetro de longitud, ya sea en ascenso o descenso. Clases de vías. Tenemos 3 tipos de clases de vías: 1, 2 y 3. En la clase 1 tenemos una vía de 2 carriles con espaldón y pendientes bajas en los laterales. En la clase 2 tenemos pendientes altas como objetos, representando estos un peligro para el conductor. Y finalmente, clase 3, las cuales son respectivamente nuevas y representan mucho más peligro para el conductor que la clase 2. Se analizan las condiciones base de la carretera. En este caso es la representación de la ausencia de elementos geométricos de tránsito o factores ambientales que están generando restricciones. Algunas de estas condiciones básicas son el ancho de carril, que debe ser igual o mayor a 3.60 metros, los espaldones iguales o mayores a 1.80 metros, no deben existir zonas de adelantamiento, los vehículos presentan corrientes de tránsito, existe un terreno a nivel y no existen impedimentos circulares como las señales de tráfico o carriles de giro. Dentro del nivel de servicio, la AASHTO indica 3 medidas de efectividad. La primera es la ATS, que es la velocidad media de viaje y refleja la movilidad. La segunda es la PTSF, que es el porcentaje de tiempo de seguimiento y representa la libertad de poder maniobrar. Y la última es la PFFS, que representa el porcentaje de velocidad en flujo libre y es la habilidad que los vehículos tienen para poder viajar a la velocidad que se señaliza. Dentro de la clase 1 de vías se calcula lo que es ATS y PTSF, para clase 2 únicamente PTSF y para la clase 3 se analiza la PFFS. En la siguiente tabla se pueden observar los valores del nivel de servicio. Cuando estos son menores, se reduce el nivel de servicio. Por otra parte, cuando se analizan los valores que se muestran en la tabla, se consiguen resultados óptimos. Dentro de la metodología se requieren analizar 2 tipos de datos, los datos de geometría y los datos de tránsito. Dentro de los datos de geometría se tiene lo que es el ancho de carril y espaldón, mientras que en los datos de tránsito se puede observar lo que es la demanda, el volumen horario de automóviles, la longitud de periodo de análisis que corresponde a 15 metros, el porcentaje de vehículos pesados y el factor de hora pico y la distribución direccional. Como parte de la metodología, en las imágenes se pueden observar los pasos que se deben seguir. En este caso, al tratarse el tema de pendientes específicas, directamente en cada uno de los pasos podemos observar lo que son las pendientes específicas y las fórmulas o tablas que se deben aplicar. Finalmente, el trabajo se determina según la capacidad y el nivel de servicio de nuestro tramo, considerando que en nuestro tramo la pendiente no excede del 7% en una distancia de 600 metros. De esta manera se obtiene un tramo no favorable o desfavorable desde la cota 8100 hasta la cota 8+700. Para determinar la capacidad y nivel de servicio en la carretera se necesitan de los presentes datos de ingreso. Estos son obtenidos en base a diferentes fuentes bibliográficas que se explicarán a continuación. Primero se tiene el tipo de terreno. En este caso, de acuerdo a la zona geográfica en la que se encuentra la carretera, se tiene un tipo de terreno ondulado. Después, en base a las tablas de James Cárdenas, se obtiene el ancho de carril y el ancho de espaldón. Esto de acuerdo a la velocidad específica, el tipo de carretera y el tipo de terreno que se tiene. El ancho de carril corresponde a 7.30 metros y el ancho del espaldón a 1.5 metros. De ahí, utilizando el Civil 3D, calculamos el porcentaje de no adelantamiento. En este caso, nos da resultados de que en los abscisas del tramo más desfavorable tenemos 3 tramos de 100 metros que no se pueden adelantar y los demás que sí. Entonces se divide este resultado de 3 dividido por 7 y se obtiene un porcentaje de no adelantamiento del 40%. Después el número de accesos se obtienen en base a las imágenes satelitales del Google Maps.
que se tiene 8 accesos por milla. El volumen de tránsito que ya se determinó en el análisis del tránsito anterior en la carretera, se tiene que para el primer año de servicio los vehículos por hora son igual a 116 y los vehículos del tránsito futuro del año 2043 en un periodo de 20 años se tiene de 182 vehículos por hora. Después la longitud del tramo, igualmente en el tramo más desfavorable, es de 553 metros, determinados en base al CIL 3D. El factor de hora pico representa la variación en la circulación en el tiempo de una hora. Esto se lo determinó en base al trabajo de titulación realizado en la misma carretera de Cuenca 2014. Esto se lo realiza con el promedio entre los dos carriles, que sería de 0.75. La distribución direccional se la determinó en base a la información proporcionada por el Observatorio de Seguridad Vial de la UTPL. En este caso se tiene una distribución direccional de 50 a 50. Después, la velocidad en base del flujo libre se determina en base a la velocidad específica que se tiene en el tramo. Se la transforma a millas por hora y para una mayor seguridad se la aumenta a 10 y se redondea al valor de 5. Entonces se tiene el 55 millas por hora. Y ya por último se tienen los camiones y los vehículos recreacionales, los porcentajes. En este caso se tiene un porcentaje de 18.7 de acuerdo a la composición vehicular determinada por Zúñiga y en la carretera, y vehículos recreacionales no se tiene de acuerdo a la composición vehicular. Y en base a esto ya se tienen los presentes resultados que se han transformado a pies de acuerdo a la metodología que se utiliza. Como último punto tenemos la actividad práctica, que de acuerdo con los datos obtenidos anteriormente de nuestra carretera proyectada, recopilamos los datos de ingreso para obtener la capacidad y nivel de servicio de carreteras de 2 carriles de clase 2. Para ello tenemos 2 resultados, uno para el primer año de servicio, que el volumen de tránsito es de 117 vehículos por hora, y para los 20 años de servicio tenemos un volumen de tránsito de 182 vehículos por hora. Ya, primero empezamos por determinar el FFS, que es la velocidad de flujo libre. Ya, esta es de 51.2 millas por hora. Luego, ajustar la demanda por PTSF, comenzando por determinar el flujo, que sería de 78 vehículos por hora, y así obtener el factor de ajuste por pendiente de 0.73. Y ahí en los 20 años de servicio, el FFS se mantiene con 51.3 millas por hora, pero cambia el FG, que este sería de 0.74. Ya, para determinar el porcentaje de tiempo de seguimiento en carreteras de 2 carriles, se procede a determinar los factores de ETIR obtenidos de FHV, que en el primer año de servicio es de 0.856 y para los 20 años de servicio sería de 0.859. Ya, como se sabe que la distribución vehicular es de 50-50, tanto como para el carril izquierdo como el derecho, se obtienen los mismos resultados. Luego se calcula el VD, que sería de 125 vehículos de pasajeros por hora, y en 20 años de servicio sería de 191. Ya, para estimar el BPTSF, que es el porcentaje de tiempo de seguimiento base, se determina el A y el B, que son obtenidos de tablas, para obtener un valor de 14.2% y en el segundo caso un valor de 20.7%. Con estos datos se estima que el PTSF, que es el porcentaje de tiempo de seguimiento, con un valor de 35.9% y en el segundo caso un valor de 43.6%. Como último, el nivel de servicio es obtenido de tablas, en este caso es A, que describe operaciones con flujo libre, y estas condiciones proporcionan al conductor un elevado nivel de confort físico y psicológico. Y en el segundo caso es un nivel de servicio B, que representa condiciones razonables de flujo libre. Y con esto obtenemos que la capacidad de dirección de esta sección es de 1062 vehículos por hora, y la capacidad de ambos carriles sería de 2.125 vehículos por hora. Y en el caso de 20 años de servicio sería la capacidad de dirección de esta sección 1.080 vehículos por hora, y la capacidad de ambos carriles sería de 2.161 vehículos por hora.
Gracias.